I'm Sarah from The Upcoming. It's a real pleasure to be No, able to hola, speak ¿cómo to you. estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Ah, you speak Solo un Spanish. poquito. Solo Un un poquito. poquito. Okay, nice. Maybe you could just begin with a brief introduction to this film, Bird Box Barcelona. Some people might already know it from the original film or the book, or they might be coming to it fresh. What can they expect from this one? Bueno, en esta expansión de Bird Box Barcelona vamos a ver una historia diferente sobre un padre y una hija que se suman a esta aventura, que sí conecta de alguna manera con la primera película, pero pasando en Barcelona. Y bueno, van a vivir de nuevo una aventura hacia lo desconocido, conocerán a un grupo de personas para sobrevivir, para encontrar un lugar a salvo, pero sí esta vez yo creo que a diferencia de la primera es que yo creo que las preguntas que nos hacemos los fans, quiénes son las criaturas, qué son, qué pasa con ellas, y yo creo que aquí están estas respuestas, empiezo a verlas y me parece también lo diferente de esta segunda parte. And what was it about the book or that original film that really caught your imagination and made you want to be part of this project? De la primera me atrapó el que, o sea, yo soy muy fan del género y a mí lo que me atrapaba era que no podían ver, ¿no? Sandra Bullock con sus hijos, hay algo primario en el no poder ver, en tener solamente que poder tocar, oler, que a mí me parecía muy interesante como punto de partida de la película y diferente a las demás películas posapocalípticas, perdona. Y en este caso yo solo deseaba ponerme la venda, me pusieron unas gafas, pero en algún momento llevo venda también, y es muy curioso, es algo que te inmoviliza por completo. Entonces, bueno, era de las cosas que más me llamaba la atención, ¿no? En esta segunda parte, el cómo me iba a sentir también como actor en algo así. And I know you'd already worked with the directors on The Occupant, I believe. What do you like about working with them as creators? And what was it like working with them on this project? Yo había trabajado con Alex, con Los Pastor, en una película anterior que se llama Hogar, también de Netflix. Y la verdad que nos entendimos muy bien. Yo creo que son dos directores con muchísimo talento. Ellos dos son hermanos, se compaginan muy bien. Habían trabajado también ya fuera de España y creo que tienen un talento grande para hacer películas que crecen mucho, ¿no? Que de repente lees en el guión y saben hacerlas enormes. Y eso me parece como producción y como talento que tienen especial, eran como perfectos para bueno, hacerse cargo de esta segunda entrega de Bird Box. And what can you tell us specifically about your character? And how did you see him and how did you prepare to play him? Pues primero cuando me mandan el guión pensé en el físico, en dejarme el pelo largo, la barba, adelgazar para que después a mitad de rodaje pudiesen afeitarme, cortar el pelo, o sea, que hubiese una composición física. Y después en lo emocional, yo no soy padre, pero todavía, pero tengo un hermano pequeño. Y era la relación, ¿no? Emocional, cómo puede ser, ¿no? Con tu hijo, el estar en el fin del mundo o estar en un mundo posapocalíptico y cómo tiene que ser esa relación con ese ser humano, porque al final para mí es como lo más importante, ¿no? El tener un hijo, el amor por un hijo y cómo cuidarlo y cómo, bueno, el estar constantemente luchando para que esté bien y para que no le pase nada. Eso es las emociones, digamos, donde trabajé también. The thing that really stands out about the film is how, despite, this lots of special effects being added, it always feels very grounded and gritty and tangible. And, some really sort of epic scenes come together. What was it like being on that set and what might have been some of the highlights and challenges? Bueno, es verdad que la producción de la película y arte han hecho un trabajo enorme, porque muchas de las calles realmente la gente va a pensar que son efectos especiales, que hay muchos, o croma, pero sí trabajaron mucho en muchos de los sets donde estamos, son realmente creados, ¿no? Y no por efectos, entonces era como muy impactante trabajar en esos lugares. Pero sí es cierto que después cuando yo he visto la película he visto cómo ha crecido por los efectos especiales o lo que más me costaba a veces era el croma, green screen detrás, era como bastantes veces, mi primera vez era como raro, me sentía como
qué estoy haciendo realmente, pero ha sido una gran experiencia, ha sido bonito. And what about working with your fellow cast, particular Georgina, obviously being a fellow Brit, and she's really sort of been a star on the rise, right from when she was doing Black Mirror, right through, you know, Barbarian and now this. So what was it like working with her and other members of the cast? I love Barbarian. It's a great movie, you know. I like this kind of movie. Ella es como... Ella es amor, o sea, ella es como trabajar a su lado me lo ha hecho muy fácil, trabajando en inglés, también ella también habla en algún momento en castellano y es una gran actriz, ha sido un placer para mí poder compartir pantalla con ella y después con todo el elenco de actores, yo creo que hacen un trabajo precioso, las dos niñas también, la que hace de mi hija, Naila, con la actriz, con la niña que hablo alemán. Ha sido un placer y además un casting de actores multicultural que yo creo que esto que es bonito y gente de México, de Londres, de España. Creo que hace crecer la película y llega a muchas más partes seguro en lo personal y en lo emocional. And in terms of what people can take away from watching it, it does feel, I don't know whether everything that's going on in the world right now, post-pandemic, you know, these post-apocalyptic films seem to really, you know, sometimes provide some kind of catharsis, sort of imagining all these things happening. But also there's that, you know, feeling of humanity and people coming together in adverse situations, which can also be uplifting. Bueno, yo creo que los momentos donde creo que vemos al ser humano realmente son en momentos críticos, en momentos donde estás en una situación extrema y ahí me parece que sale quiénes somos realmente, ¿no? A veces nos preguntamos quién soy, quién no soy. Yo creo que este tipo de situación o vivir algo así te haría sacar realmente quién eres. A lo mejor crees que eres valiente y de repente te ves en este tipo de situaciones y eres un cobarde o al contrario, ¿no? Entonces a mí me gusta este tipo de género de película o de historia, o en este caso Bird Box Barcelona por eso, porque al final habla de la humanidad, habla del ser humano y habla de las relaciones humanas en situaciones extremas. And what does it mean to you to have kind of a Spanish language film like this go out to a global audience? I mean, I guess Netflix has been sort of quite pivotal in bringing different language content to the world. Money Heist was probably the first really big one, but there's been many since. You know, is that really something special to you? Sí, o sea, al final el que, bueno, hacer una película como Bird Box Barcelona, en Barcelona, en España, lógicamente, y que llegue a todas partes del mundo, en castellano, en inglés, en alemán, para mí es algo increíble, ¿no? Yo creo que en España hay un talento muy grande, técnico, de producción, de actores, y que tenemos mucho que decir. Y para mí hay algo muy interesante, sobre todo en lo técnico, en los equipos, que con muy poco tienen mucha calidad y tienen mucho talento, hacen cosas muy grandes y lo están demostrando, como dices, con La Casa de Papel, con otras producciones, ahora con Bird Box Barcelona y muchos equipos de fuera, Estados Unidos, partes de Europa, vienen a grabar y vienen a rodar a España. Y yo creo que esto es buenísimo y habla muy bien yo creo, de la calidad técnica, artística que tenemos en nuestro país. Okay, I'm out of time, but thank you so much for sharing that with us. Thank And you. good luck for everyone else to see Bird Box Barcelona. Okay, thank you. La próxima vez en español. Yeah, adiós. Bye, bye.